Bienvenidos chicos de primer año a nuestra aula virtual de Ciencias Sociales, nuestra etiqueta virtual, ¿no? Como siempre, tener los materiales listos, puntualidad, respeto y responsabilidad en las actividades que tienes que desarrollar. Nuestra experiencia de aprendizaje 7, que va a durar 3 semanas, es reconocemos la creatividad de las familias peruanas. ¿De qué trata? Trata de una estudiante, Rocío, que se encuentra en segundo de secundaria del distrito de Ancón, que se ve afectada por dos problemas principalmente. Uno, el tema de la salud, que tiene que ver con el COVID, que afectó a su familia, y la segunda, que tiene que ver con los bajos ingresos familiares, producto obviamente de la crisis económica en la que estamos viviendo. Frente a ello, ella se encuentra muy preocupada y trata también de ayudar, de colaborar en su familia y se plantea la siguiente pregunta: ¿de qué manera podemos afrontar las situaciones que afectan el bienestar familiar? Entonces, esta es la situación, chicos. Vamos entonces a pasar a la presentación de nuestra competencia. Gestiona responsablemente los recursos económicos y nuestras capacidades, que en este caso viene a ser comprender las relaciones entre los elementos del sistema económico y financiero y toma de decisiones económicas y financieras. Nuestro tema: comprendemos el rol del Estado para alcanzar el bienestar familiar. Muy bien, ahí tenemos las actividades que vamos a tener que desarrollar para lograr nuestro reto, que en este caso va a ser elaborar mi argumento respecto a la siguiente pregunta: ¿cómo el rol del Estado en la regulación de las actividades económicas se ve reflejado en el bienestar de nuestras familias? Muy bien, ¿cuáles son los criterios de evaluación que vamos a tener en cuenta para evaluar estas actividades? Comprendí el rol del Estado para garantizar el bienestar económico de las familias. Expliqué las formas de ingresos del Estado y su relación con el bienestar de las familias, y tomé decisiones como consumidora o consumidor responsable, asumiendo mis derechos y responsabilidades para el bienestar familiar. Vamos a trabajar, vamos a utilizar, ¿no?, el primer criterio y el segundo criterio para evaluar las actividades de esta semana. Y el último criterio vendrá a ser la siguiente semana, ¿ok? Muy bien, chicos, entonces pasamos a señalar primero nuestro propósito, que es comprender el rol del Estado para que nuestras familias alcancen el bienestar y tener argumentos para valorar las soluciones creativas. Muy bien, ¿qué sabemos del tema? Observa y responde. Y te voy a presentar 3 imágenes que van apareciendo aquí, ¿ya? Y tú vas a responder la siguiente pregunta: ¿qué situaciones estamos afrontando como familia con respecto a nuestra salud y economía? Puedes responder también de acuerdo a tu propia experiencia, pero esas imágenes de alguna manera te dan una idea de qué cosa estamos preguntando. Segunda pregunta: ¿qué estamos haciendo las familias para superar estas situaciones? 3, ¿qué rol cumple el Estado frente a estas situaciones? Muy bien, entonces la situación de la experiencia de aprendizaje nos plantea pues que nuestras familias afrontan diversas situaciones que afectan su salud y bienestar económico, y frente a ello, estas han respondido con creatividad y responsabilidad. Ok, chicos, entonces traten de registrar siempre las actividades en su portafolio, en su cuaderno, y porque en algún momento se les va a solicitar. Bien, entonces trabajemos estos 5 minutitos. Pasamos entonces luego a la siguiente actividad. 1. Analizamos textos. Rol del Estado. Y a partir, digamos, de las ideas que vas a obtener, de la información que vas a analizar, vas a realizar un gráfico sobre tu propuesta de manera creativa. A ver, ¿cuál es la fuente A? El Estado y su rol en la economía. ¿Ya? Esa es la primera fuente. Ahí está la fuente de información. ¿Ya? Y luego, en base a ello, tú vas a desarrollar la actividad que a continuación te voy a plantear. Bien, vamos entonces a pasar rápidamente a la explicación, ¿ya?, de la fuente A. A ver, ¿qué cosas nos dice esta información? Habla acerca del rol del Estado en la economía. Una primera, digamos, responsabilidad del Estado es regular la oferta y la demanda. Por ejemplo, si bien es cierto, ahora quizás lo ha hecho de manera directa, es en cuanto al alza del gas, ha establecido, digamos, una reducción, ¿cierto? Pero obviamente hay una cierta subvención, ¿no?, respecto a, para que, digamos, a nosotros nos cueste un poco menos el precio del gas.
Ok, entonces esa es una primera, ok. Entonces actúa regular, obviamente significa pues que actúa como una especie de árbitro, como repito, en este caso el árbitro obviamente no puede intervenir, ¿cierto? Pero como en este caso es el Estado y frente a la situación del alza del gas, pues ha tenido que ver la forma, digamos, de acuerdo a las normas, ¿no? Actuar en este caso para no, que los consumidores no se vean afectados en su economía. Muy bien. Una segunda es que debe brindarnos siempre información acerca de los bienes y servicios. Por ejemplo, acerca de cuánto cuesta el precio del gas o qué establecimientos existen donde el precio del gas cuesta es mucho menos. Igual también, ¿no? Sobre las medicinas, que hace un tiempo, cuando se iniciaba esto del COVID-19, pues bien, ustedes vieron que cómo se elevaban los medicamentos. Entonces, el Ministerio de Salud tuvo que sacar, digamos, una página web donde, y que ya existía, por cierto, ¿no? Si quizás acá un poquito lo ha reforzado para que sepamos, ¿no? En qué lugares podíamos encontrar medicinas a un precio determinado de acuerdo a la accesibilidad de nuestra economía. Muy bien, otra es que el Estado tiene que generar estabilidad para la inversión, sobre todo privada. Si no hay estabilidad, entonces muy poco los empresarios, sobre todo los privados, van a querer invertir, ya sean en nacionales o extranjeros, van a querer invertir en nuestro país. Entonces, esto obviamente tiene que ir relacionado a las actividades económicas, ¿no? Minería, agricultura, ganadería, pesca, es decir, aquellas actividades que en el Perú se viene desarrollando, ¿no? Entonces, es importante que el Estado, ¿no? Asuma su responsabilidad y genere estabilidad para la inversión. Muy bien, ahí tenemos algunas actividades. Otra función que el Estado cumple es suministro de bienes y servicios. ¿A qué me refiero, por ejemplo, con ello? Por ejemplo, para carreteras, ¿no? Necesitan mantenimiento, necesitan que estén en buen estado y además de ello también la educación. Ahora que se está regresando de manera semipresencial o y posteriormente será presencial, pues los colegios deben reunir ciertas condiciones mínimas como lo de bioseguridad, ¿no? Sobre todo en los colegios públicos y también frente a la inseguridad ciudadana, el aumento de la delincuencia, el crimen organizado, pues el Estado tiene que brindar seguridad, ¿no? Sobre todo a la policía, ¿no? Darle las herramientas necesarias para que combata, ¿no? Y lo genere seguridad. Otra función que cumple el Estado obviamente es cobrar tributos con equidad según sus ingresos o ganancias de la población. El que gana más tendrá que pagar más, perdón, y el que gana menos obviamente tendrá que pagar menos. ¿Ya? Entonces, otra es desarrollar políticas sociales, obviamente, a favor de las poblaciones vulnerables o pobres. ¿A qué me refiero, por ejemplo, con esto? ¿No? Educación gratuita, sobre todo para las poblaciones más pobres que no pueden pagar una institución privada, ¿no? O también brindarles servicios, por ejemplo, de los hospitales, que el día de hoy ustedes pueden haber visto, ¿no? Por las pantallas de televisión o por las noticias, que existe pues mucha gente necesitada que no tiene pues los recursos económicos suficientes para poder atenderse en una clínica. Entonces de ahí que el Estado entra, ¿no? A tallar justamente para brindar esa seguridad en cuanto a la población para que se pueda restablecer su salud, ¿no? Igual ocurre también con las vacunas, ¿no? Muy bien, entonces estos son algunos elementos que podemos tener en consideración para desarrollar la siguiente actividad. ¿Cuál es la actividad? Miren, imagina que eres el ministro de Economía y Finanzas, ¿ya? Pero un verdadero ministro de Economía y Finanzas, así como no hemos tenido muchos economistas muy destacados, digamos, en el ministerio. Y tus padres son tus asesores. Obviamente, los papás, ¿no? Tienen también esa noción, ¿no? En cuanto al manejo de los recursos económicos de la familia, ¿sí o no? Ahora, en función a lo que hemos explicado, establece una prioridad, ¿ok? Una prioridad, ¿ya? De acuerdo a tu realidad, ¿no? Local, a realidad familiar, qué sé yo, establece una prioridad en las funciones que debe asumir el Estado para alcanzar el bienestar en nuestra comunidad y país. Entonces, esta respuesta me la vas a brindar a través de un gráfico de manera creativa. A ver, entonces, de las funciones que acabamos de señalar,
Dime tú, ¿no? Elige tú una de ellas nada más, que el Estado debería asumir como prioridad para generar bienestar en nuestra comunidad y país, ¿ya? Entonces, dicho esto, vamos a pasar entonces a la fuente B. Muy bien, ahí tenemos la fuente B, fuente de financiamiento y presupuesto público. Aquí tenemos la fuente de información, ¿ok? Entonces pasamos rápidamente a la explicación de esta fuente B. ¿De qué trata la fuente B? A ver, como ya mencionamos, habla del financiamiento del Estado y presupuesto público. Nosotros sabemos pues que el dinero no nace de las plantas, definitivamente, ¿no? Eso solamente ocurriría en la ficción. Entonces el Estado tiene que generar ingresos para poder desarrollar obras, ¿no? Y servicios públicos. Si no hay dinero, ¿cómo pagaría también, ¿no? A los empleados públicos? No habría dinero. Entonces, el Estado tiene que generar ese financiamiento. Y hay tres formas. Una de ellas son los tributos, ¿no? Que lo pagamos toda la población, ¿no? Ya sea de manera directa o de manera indirecta. ¿Quién recauda esos tributos? La SUNAT, ¿no? Y eso, los ingresos, lo utiliza obviamente para implementar bienes y servicios, mejores hospitales, mejores colegios, carreteras, puentes, etcétera, etcétera. Bien, un segundo fuente de financiamiento viene a ser el endeudamiento, fondos por endeudamiento. Ahorita el Perú pues se está cada vez endeudando más justamente para poder atender a la población, ¿no? Ya sabemos que esta deuda que tenemos pues resulta siendo impagable, ¿no? Entonces estamos hablando de los créditos, estamos hablando de los préstamos que nos hacemos a los organismos, ¿no? Internacionales, ¿no? Como el BID, el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Que son, digamos, nuestros proveedores de créditos económicos en este caso, ¿no? Ahora también puede ser interno, ¿no? También el Estado puede recurrir, ¿no? A fuentes internas para, obviamente, prestarse dinero y luego, obviamente, ir pagando con interés. ¿Ok? Entonces, una tercera forma viene a ser los ingresos por privatizaciones, que acá de repente hay cierta, por un lado hay algunos que, ¿no? Promueven estas privatizaciones y por otro lado hay, digamos, lo opuesto, ¿no? En, el, en la década, digamos, del gobierno de Fujimori, justamente se vendieron muchas empresas, cerca de 228 operaciones, ¿no? Se vendieron, ¿no? Muchos cuestionan estas ventas por el bajo precio, ¿no? Que se ofreció, ¿no? Si ojalá hubiese sido mucho más rentable. Por ejemplo, la compañía de teléfonos se vendió a 2.000 millones y según los especialistas que saben sobre el tema, esto debió ser superior, ¿no? Y igual también Electrolima, que hoy día pues es ¿no? Tenemos que se ha dividido en varias empresas privadas, ¿no? Entonces tenemos Edelnor, tenemos ahí Edelsur, si no me equivoco también, ¿no? Entonces tenemos ahí varias empresas que cada uno compite, ¿no? Para obviamente atender a sus clientes. Si eso está bien o no está bien, bueno, ahí sería ya cuestión de otro tema, ¿verdad? Pero más o menos son algunas ideas, ¿ok? Ahora bien, en cuanto al presupuesto público, ¿quién lo elabora? Lo elabora el Ministerio de Economía y Finanzas. Y cuando hablamos de presupuesto público, estamos hablando de los ingresos, es decir, cuánto el Estado recauda y cuánto puede gastar, que tiene que ver con los egresos. ¿Ok? Entonces, en base a ello, elabora un presupuesto que lo presenta ante el Congreso. Justamente yo la semana, ¿no? Hasta los días anteriores ya la presentaba al Congreso, ¿no? ¿No? Y obviamente el Congreso tiene que aprobar ese presupuesto. El año pasado, por ejemplo, fue de 183.000 millones de soles. Actualmente ha aumentado a 197.000 millones de soles. Entonces, conforme va pasando, digamos, en los años se va aumentando porque obviamente hay más gastos que realizar. Entonces, y este dinero obviamente lo gasta en función a sus ingresos. ¿Cuáles son sus fuentes? ¿Cuáles son sus ingresos? Tiene que ver con el financiamiento del Estado, tributos, endeudamiento y privatizaciones. ¿Ok? Entonces, esa es la información. ¿Qué vas a hacer con esa información? Vas a responder la siguiente pregunta. ¿Con cuál de las formas de ingreso del Estado podemos contribuir? ¿Por qué? Señala dos ejemplos. Cuarta pregunta. ¿Por qué la elaboración de presupuesto público es importante para el Estado? Garantice el bienestar de las familias.
Señala 2 ejemplos. ¿Ok, chicos? Muy bien. Si hay alguna consulta, por favor, me la hacen después. Muy bien. ¿Qué continúa ahora? Muy bien. Entonces vamos a pasar ahora, ¿no?, al reto, pero para ello debemos plantear primero cómo elaboro un argumento. Acá te brindo alguna información, que ya que te lo puedes leer, ¿ya? Acá está qué cosa es la argumentación, cuál es la estructura de un argumento, afirmación, razonamiento y evidencia. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, te planteo una situación, ¿no? Una petición de financiamiento, ¿no? Hay una persona que quiere solicitar, ¿no?, préstamos al banco para que iniciar un negocio, ¿no? Pero para que el banco le apruebe, tiene que argumentar y demostrar que su negocio es buena idea, que es rentable, que posee los estudios necesarios en el área y que los porcentajes de éxito son altos. Caso contrario, no le van a prestar el dinero. ¿Ya? Entonces, miren, por ejemplo, la afirmación, de acuerdo a la estructura del argumento, ¿no? ¿Cuál es su afirmación? ¿Cuál es lo que él está solicitando? Un préstamo, por ejemplo, de 30.000 soles para iniciar una empresa de confecciones de polos. Es un ejemplo. ¿Cuál sería el razonamiento con el cual tenga que convencer, digamos, en este caso al banco y decirle, no, por ejemplo, mi negocio está dirigido a jóvenes, la población de esta edad suele comprar polos muy a menudo y los precios serán accesibles. Los diseños son creativos y responden a la moda. Es un negocio rentable. Miren, acá hay todo un razonamiento, ¿no?, que quizás acá bastante simple, pero que me indica que no solamente yo tengo que responder de manera afirmativa, ¿no?, mi respuesta, sino tengo que argumentar, ¿ves? Y el argumento, justamente en este caso, tiene que ver con un razonamiento, con cuáles son, digamos, mis argumentos, cuál es el por qué el banco me debería prestar dinero, ¿no? ¿Cuáles son las razones? Y la evidencia sería en este caso, ¿no?, que mi negocio se basa en un estudio de mercado en la ciudad de Lima e interior del país en el que se recogen los gustos e intereses por los polos de moda. ¿Ven? Entonces aquí no solamente está señalando el razonamiento, sino también, digamos, mostrando la evidencia, ¿no? Que es, digamos, en este caso, una encuesta que ha realizado de que su negocio, pues, puede resultar muy exitoso, ¿no? Entonces, esa es una idea que te brindo, ¿ya?, para que tú puedas desarrollar ahora sí tu reto. Ya no te olvides, por favor, las actividades que estamos realizando, registrar en tu portafolio. Ok, ¿cuál es el reto? Elaboro mi argumento. Bueno, ahora vamos a conversar con tus familias para tener más argumentos y responder las siguientes preguntas. Miren, ¿por qué es importante? La primera pregunta, ¿por qué es importante que el Estado garantice el bienestar de las familias? ¿Ok? Tienes que argumentar. Por eso que dice ahí, elaboro mi argumento. Segunda pregunta, ¿cómo el rol del Estado en la regulación de las actividades económicas se ve reflejado en el bienestar de nuestras familias? Entonces, ¿cómo el Estado, ¿no?, de alguna manera regula las actividades económicas, ¿no?, la minería, la venta, digamos, de determinados productos, la agricultura, la ganadería, la pesca, qué sé yo, y eso cómo, en medida, digamos, que regula esas actividades, cómo eso va a beneficiar a los consumidores, a las familias que consumen, ¿no?, los bienes y servicios de las actividades económicas. ¿Mm? ¿Ya? Ok, entonces esas dos preguntitas las tienes que desarrollar y, por cierto, nuevamente reitero, tienes que argumentar. Bien, chicos, si has llegado hasta acá, desarrollando todas tus actividades y cumpliéndolas, obviamente, debo felicitarte por haber culminado tu reto. Es el mayor orgullo para ti y tu familia. Recuerda, nuevamente, guardar tu producción en tu portafolio y enviarla a tiempo. Finalmente, chicos, tienes que autoevaluar tu aprendizaje, ¿ya? Entonces, acá están los criterios de evaluación que lo mencioné al inicio de la clase y tú tienes que señalar si lo has logrado, estás en proceso de lograrlo y qué puedes hacer para mejorar tu aprendizaje. Yo creo que aquí, digamos, es como una autoevaluación que te haces, ¿verdad? Aquí nadie te va a poner una calificación, ¿no? Sino que tú mismo tienes que darte cuenta qué cosas es lo que has logrado, qué cosas te falta y qué puedes hacer para mejorar. Ok, listo. Entonces, y finalmente la metacognición. ¿Qué aprendiste hoy con esta experiencia? ¿Cómo hemos aprendido y para qué me servirá lo aprendido? Muy bien, chicos, no tengo más que decirte, solamente que te cuides y bueno, ya nos veremos la próxima semana nuevamente en nuestras clases virtuales.